¿Conoces ese momento en el que la vida parece poner a prueba todo lo que creías sobre la familia, el amor y la lealtad? En el día más doloroso de mi vida, al despedirme del hombre con quien compartí más de 3 décadas, nuestro único hijo me dio la espalda. No fue solo su ausencia en el funeral lo que me dolió. Fue la razón por la que no estuvo allí. Entre el sonido apagado de las lágrimas y los susurros curiosos, me di cuenta de que algo mucho más importante ocurría detrás de esa silla vacía. Lo que no sabía era que, incluso después de su partida, mi esposo aún tenía un último plan, y ese plan cambiaría por completo el curso de nuestra historia. Esa mañana, el peso del dolor fue más grande que cualquier otra cosa que jamás había soportado. Me quedé allí, frente a la silla vacía en la mesa del desayuno, la misma donde Richard se había sentado cada mañana durante 32 años. El silencio en la casa era casi ensordecedor. Pero lo que más me dolía no era solo su ausencia. Era saber que en ese día trascendental nuestro hijo no estaría a mi lado para afrontar esa despedida. Al llegar los primeros invitados, con flores y palabras de consuelo, una pregunta resonaba como un eco persistente. ¿Dónde está Nathan? Siempre respondía con la misma frase, ensayada como un escudo. Está de luto en privado. Lo que no dije fue que ese duelo incluía champán, música alta y un yate en Miami celebrando el cumpleaños de su novia. Cada vez que repetía la respuesta, sentía una mezcla de vergüenza pública y traición emocional. Las personas que entraron por la puerta conocían a Nathan desde pequeño. Algunos lo recordaban gateando por los pasillos, otros corriendo descalzo por el patio trasero. Y ahora, todos parecían buscar su rostro entre la multitud, como esperando que apareciera de repente para honrar la memoria de su padre. Pero no venía. Esta ausencia no era solo física, era un abandono que se había instalado mucho antes de ese día. Entre los presentes se encontraban figuras importantes, compañeros de trabajo de Richard, viejos amigos, incluso el expastor de la familia, quien había conducido horas para estar allí. Todos miraban a su alrededor, esperando ver al heredero, el sucesor natural del negocio familiar. Pero la imagen que tenían de él se estaba desmoronando, igual que me había pasado a mí en los últimos años. Recuerdo mirar el patio, ya lleno de más de 300 personas, y sentir una opresión en el pecho. Era como si la ausencia de Nathan fuera una herida abierta, expuesta a la vista de todos. Era innegable que el hijo que una vez había sido motivo de orgullo, ahora causaba decepción y vergüenza. La silla vacía a mi lado parecía gritar más fuerte que cualquier discurso que se hubiera pronunciado ese día. Con cada abrazo de pésame, sentía la necesidad de mantener la compostura, como si la dignidad fuera mi último recurso. Sin embargo, por dentro, me preguntaba en qué momento habíamos perdido a nuestro hijo por una vida fácil y a manos de personas que no valoraban lo que realmente importaba. No era solo el duelo por mi marido, también lloraba en silencio al hijo que ya no reconocía. Mientras el pastor hablaba sobre el legado y la familia, el contraste entre las palabras y la realidad se volvió casi insoportable. El hombre que lo había construido todo con tanto esfuerzo estaba siendo honrado, pero su propio hijo, quien debería haber continuado ese legado, estaba ausente, por decisión propia. La vergüenza pública se mezcló con una profunda tristeza, dejando claro que ese día marcaba no solo el final de una vida, sino el comienzo de un ajuste de cuentas familiar. Y así, entre abrazos, miradas y susurros, comprendí que la ausencia no se olvidaría fácilmente. Quizás, en el futuro, se convertiría en una lección, o en una herida incurable. Pero en ese momento, lo único que sabía era que el funeral de Richard también se había convertido en un juicio silencioso sobre Nathan y, en cierto modo, sobre mí. Hubo una época en que Nathan me llamaba solo para preguntarme qué tal me había ido el día. Aparecía a comer los domingos sin invitación, con esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Todavía se interesaba por el trabajo de su padre, hacía preguntas y escuchaba sus consejos. Richard y yo creíamos que estábamos preparando a nuestro hijo para que algún día heredara el legado que habíamos construido. Pero todo empezó a cambiar el día que Vanessa entró en escena. Parecía saber exactamente lo que hacía.
En nuestra primera cita, entró en la casa con un vestido blanco caro y mirando a su alrededor, comentó: «¡Qué casita tan encantadora! Muy rústica». Nuestra casa, que había salido en una revista de arquitectura, ahora se llamaba Casiña. No necesité más que ese comentario para darme cuenta de que no estaba allí por cariño, sino por la herencia. Richard fue más directo. Esa noche, al irse, se volvió hacia mí y me dijo: «Esa chica contó nuestros cubiertos 2 veces». Y tenía razón. Pronto, Vanessa convenció a Nathan de cambiar su apartamento por un lujoso ático en el centro, un lugar que rebosaba ostentación. Fue el comienzo de una peligrosa escalada de gastos y malas decisiones. Luego vinieron los negocios locos, uno peor que el anterior. Primero, un food truck de azaí orgánico en pleno invierno de Minnesota. 3 meses después, la pérdida era inevitable. Luego, una incursión en criptomonedas y más dinero desperdiciado. Finalmente, una sociedad para comprar y renovar casas que terminó con la desaparición del socio, dejando un déficit de $60,000. Cada vez que fracasaba, Richard intentaba hacerle entrar en razón, hablándole de trabajo, disciplina y responsabilidad. Pero bastaba con que Vanessa le susurrara algo al oído para que todos los consejos de su padre fueran descartados como pensamiento obsoleto. Poco a poco, nuestro hijo empezó a ver a Richard como un hombre afortunado, no como alguien que había luchado por construir lo que tenía. Lo más difícil fue ver la transformación. El chico que buscaba consejo se había convertido en un hombre que cuestionaba cada decisión de su padre, a menudo con la aprobación silenciosa de Vanessa y una sonrisa burlona. No era solo ingratitud, era una lenta traición emocional que erosionó nuestra confianza en él. En su última cena familiar, Nathan insinuó que la empresa necesitaba savia nueva, alguien que entendiera el marketing digital y las redes sociales. Richard, con paciencia y firmeza, respondió: «Hijo, demuéstrame que puedes tener un puesto de limonada antes de intentar reinventar una empresa de 40 años». Nathan se sonrojó. Vanessa hizo una mueca de desprecio. Y después de ese día, nunca más volvieron a almorzar el domingo. Era como si, poco a poco, estuviéramos perdiendo a Nathan en un mundo donde la apariencia importaba más que el carácter. Y cada paso que daba en esa dirección lo alejaba aún más de nosotros y del legado que una vez pudo haber sido suyo. La lectura del testamento tuvo lugar una fría mañana en la oficina del abogado que había llevado los asuntos de Richard durante décadas. Sabía que sería un momento difícil, pero no tenía ni idea de lo que vendría después. Nathan se sentó impaciente a mi lado, como si se tratara de una simple formalidad antes de recibir lo que creía que le pertenecía por derecho. Vanessa, con un vestido negro que parecía elegido más para impresionar que para llorar, miraba a su alrededor con aire calculador. El abogado empezó con palabras amables, recordándome cuánto respetaba a Richard. Luego leyó la primera parte. «A mi amada esposa, Margaret, le ofrezco mi eterna gratitud por 32 años de amor, paciencia y compañerismo. Fuiste la base de todo lo bueno que he construido en la vida». Sus palabras me conmovieron, pero noté que Nathan se removía en su asiento, ansioso por escuchar la parte que le interesaba. Cuando el abogado continuó, el ambiente en la sala cambió. A mi hijo, Nathan, le dejo la esperanza de que algún día entienda la diferencia entre ganarse algo y esperar a que se lo den. Nathan abrió los ojos de par en par, visiblemente confundido. El abogado continuó: «Tras una cuidadosa reflexión, dejo todos mis bienes, propiedades, negocios y activos financieros al cuidado exclusivo de mi esposa, Margaret, con plena confianza en su buen juicio». El silencio que siguió fue denso. Nathan parpadeó varias veces, como si intentara procesar lo que había oído. Vanessa perdió el control de su expresión por un instante, y vi la sorpresa y la frustración grabadas en su rostro. La idea de que yo tuviera el poder de decidir si Nathan recibía algo o no les parecía inimaginable a ambos. El abogado explicó: «Su madre puede, a su discreción, decidir si comparte o no los bienes con usted. La decisión es exclusivamente suya». Esto no fue solo una transferencia de bienes. Fue un mensaje claro de Richard, un último gesto de protección y confianza en mi criterio. Sabía que algo andaba mal.
E incluso después de su fallecimiento, quería asegurarse de que Nathan solo tuviera acceso al legado si demostraba ser digno. Al irnos, Nathan intentó mantener la calma, pero se le quebró la voz. «Mamá, vamos a hablar de esto, ¿vale? Papá, obviamente, solo quería asegurarse de que estuvieras a salvo primero, pero sabía que le preocupaba más lo que había perdido que mi bienestar». En ese momento, me di cuenta de que la decisión de Richard no solo cambió las reglas del juego, sino que también reveló quién estaba realmente de mi lado. Y así, el día en que esperaba simplemente lidiar con el dolor de la pérdida, me encontré con una nueva carga, la responsabilidad de decidir el futuro de mi propio hijo y, en cierto modo, el destino de lo que Richard había construido. Al día siguiente de la lectura del testamento, llamé a Nathan para hablar en privado. Le pedí que viniera sin Vanessa. Llegó con aire cauteloso pero esperanzado, como si creyera que, en el fondo, todo era un malentendido que yo podía arreglar. En la mesa de la sala coloqué una pequeña caja antigua de madera, deteriorada por el tiempo. Richard la guardaba en su oficina y antes de morir, me pidió que se la diera a nuestro hijo. Nathan se sentó frente a mí, mirando la caja. «¿Qué es esto?», preguntó con evidente curiosidad. La abrí lentamente y descubrí un reloj sencillo, un Timex con la correa desgastada. No era el Rolex que esperaba, ni el reloj de oro que le había regalado a Richard por nuestro 20º aniversario de bodas. Era un objeto de escaso valor económico, pero lleno de historia. Sostuvo el reloj con cuidado, como si buscara algún significado oculto. Debajo había un sobre con la letra de Richard. Le pedí que lo leyera en voz alta. «Hijo, este reloj representa la etapa de mi vida en la que solo tenía dos cosas: tiempo y ganas de trabajar duro. Fue con este reloj en mi muñeca que lo construí todo, sin herencias ni atajos, solo esfuerzo y determinación. Espero que algún día entiendas que esto vale más que cualquier cantidad de dinero». Nathan guardó silencio unos segundos, quizá esperando a que terminara con una promesa o un cheque. Pero simplemente dije: «Este es tu regalo, Nathan. Es lo que tu padre te dejó incondicionalmente. El resto dependerá de lo que hagas de ahora en adelante». Vi cómo la esperanza se desvanecía en sus ojos, como una vela que se apaga. Intentó razonar conmigo, diciéndome que lo sentía, que quería cambiar, que no necesitaba más lecciones, solo una oportunidad. Pero yo sabía que las palabras sin acciones no significaban nada. Darle ese reloj fue mi forma de decirle que la vida no recompensa a quienes no se esfuerzan, y que el tiempo, más que el dinero, era el verdadero recurso que necesitaba aprender a valorar. Al irse, dejando la caja sobre la mesa, me di cuenta de que ese gesto había sido más duro que cualquier sermón. No sé si lo entendió en ese momento, pero lo que Richard y yo queríamos era plantar una semilla, una lección que pudiera germinar o no. El reloj se quedó conmigo esa noche, sobre el aparador de la sala. Lo miré y recordé cada batalla que Richard había enfrentado con él en su muñeca, y me pregunté si, algún día, Nathan estaría listo para hacer lo mismo. La conversación con Nathan, tras recibir el reloj, decayó rápidamente. Se levantó, con los ojos encendidos de ira, y lo declaró humillante. «Me tratas como a un extraño», me acusó. Respiré hondo y le respondí que, durante los últimos años, así era exactamente como se había comportado conmigo y con su padre, como un extraño que solo aparecía cuando quería algo. Esas palabras parecieron enfurecerlo aún más. Dijo que estaba siendo injusta, que no podía borrar por completo nuestro vínculo por culpa de errores. Pero yo sabía que no eran errores comunes. Eran decisiones repetidas, siempre motivadas por intereses económicos y una vida fácil, y casi siempre alentadas por Vanessa, cuya presencia constante ya había dejado claras sus verdaderas intenciones. Fue en ese momento que surgió su nombre. «Vanessa siempre ha estado de mi lado», dijo, como si se tratara de una discusión. No pude evitar soltar una mueca amarga. «Sí, siempre y cuando tu lado estuviera rodeado de dinero y beneficios». Nathan dudó, apartó la mirada, pero no discutió. Sabía que tenía razón. El silencio que siguió estaba cargado de una tensión que pareció llenar toda la sala. Entonces pronunció la frase que selló el momento. «Si así van las cosas,
Quizá deberías prepararte para estar sola. Fue como un golpe en el pecho. No porque creyera que me dejaría sin apoyo en mi vejez, sino porque me di cuenta de que, en el fondo, ya me había dejado hacía mucho tiempo, emocionalmente. Cerró la puerta de golpe, y el sonido resonó por toda la casa como señal de una ruptura definitiva. No hubo abrazo ni reconciliación. Estaba claro que elegiría a Vanessa y el estilo de vida que ella representaba, incluso si eso significaba cortar lazos conmigo. Fue la culminación de años de distanciamiento y dolió aún más porque había ocurrido a la sombra de la muerte reciente de Richard. Esa noche me senté sola en la sala, mirando la caja de madera sobre la mesa. Me preguntaba cómo lo habría manejado Richard. Quizás habría sido más duro, quizás más paciente. Pero una cosa era segura. Él también habría visto esa ruptura como una oportunidad, dolorosa pero necesaria, para que Nathan se mirara al espejo y decidiera quién quería ser. Y de alguna manera sabía que esta herida aún no había sanado, que habría más consecuencias y que su partida podría abrir la puerta a situaciones que aún no podía prever. Lo que sucedió en las semanas siguientes parecía casi inevitable. Sin acceso al dinero de la herencia y con la paciencia de Vanessa agotándose, Nathan empezó a sentir el peso de la vida real. Atrás quedaron los viajes, las cenas caras y los regalos suntuosos, y cuando el brillo de la ostentación se desvaneció, también lo hizo Vanessa. Rompió con él y, para colmo, incluso le pidió un préstamo para la entrada de su nuevo apartamento. De repente, el hombre que se había acostumbrado a vivir en la cima de la comodidad se sintió perdido. Sin hogar propio, se encontró viviendo en una habitación de motel barata en la ciudad. Ya no había fiestas, champán ni amigos dispuestos a disfrutar de la vida con él. La realidad, que siempre había estado ahí, finalmente llamó a la puerta. Fue entonces cuando hizo algo inesperado. Consiguió un trabajo. Nada glamuroso, nada que se acercara al estatus que decía merecer. Empezó a fregar platos y a servir mesas en un bar sencillo, un lugar frecuentado por gente trabajadora. Ese entorno, tan alejado de la vida que conocía, empezó a desgarrarle algo que creía haber perdido: la humildad. Cuando cenamos, noté cambios sutiles. Ya no hablaba de inversiones prometedoras, ni de planes descabellados para hacerse rico rápidamente. Hablaba de sus compañeros de trabajo, de la satisfacción de ganar su propio sueldo, por modesto que fuera. Por primera vez en años, parecía interesado en construir algo desde cero. Era extraño verlo así, con callos en las manos, menos arrogancia en la mirada y un semblante más relajado. Aún así, una parte de mí seguía recelosa. Nathan siempre sabía adaptar su discurso a las circunstancias y necesitaba asegurarme de que este cambio no fuera solo un gesto más para ganarse mi confianza. A pesar de esto, no puedo negar que verlo así despertó un atisbo de esperanza. Quizás, finalmente, la falta de oportunidades fáciles estaba dando paso a que su verdadero carácter floreciera. Y, quién sabe, esta caída fue solo el comienzo de un nuevo comienzo más sólido. En mi interior, esperaba que la lección que Richard y yo habíamos intentado enseñar, que el valor reside en el trabajo, no en los atajos, estuviera empezando a arraigar. Pero también sabía que la vida aún le tenía preparadas pruebas a él y a mí. La vida parecía haber encontrado un nuevo ritmo cuando llegó la primera llamada extraña. Eran preguntas sutiles sobre la salud financiera de la empresa, mi experiencia directiva y si estaba abierto a inversores. Al principio, pensé que era solo la curiosidad natural de alguien que sabía que Richard se había marchado y que ahora yo dirigía el negocio. Pero estas llamadas comenzaron a repetirse y a adquirir un tono más insistente. Fue entonces cuando David Caldwell, socio y amigo de Richard desde hace mucho tiempo, se me acercó. «Margaret, necesito advertirte», dijo con expresión seria. «Hay gente que está explorando la empresa, buscando oportunidades para una posible adquisición». Usó la palabra buitres, personas que se abalanzan cuando detectan vulnerabilidad. Y en el mundo empresarial, la muerte de un líder es como sangre en el agua para los tiburones. David me aconsejó no firmar nada y desconfiar de cualquier propuesta que fuera demasiado buena para ser verdad. Según él,
Algunos inversores estaban sembrando dudas sobre mi capacidad para gestionar el legado de Richard, intentando crear incertidumbre y luego ofrecer soluciones que, en la práctica, significarían destituirme. Con cada nueva conversación, me di cuenta de que había un movimiento coordinado, no solo rumores sueltos, cenas, invitaciones a reuniones informales, gente presentándose como amigos de Richard, dispuestos a ayudar, todo con el mismo mensaje sutil, que estaba abrumado y que la empresa necesitaba un liderazgo con experiencia. Nathan, al enterarse de esto en una de nuestras cenas, me sorprendió con su reacción. «Mamá, no confíes en nadie que venga con promesas fáciles», dijo con una seriedad que no estaba acostumbrada a ver en él. Sabía, como pocos, cómo funciona la seducción de una proposición fácil y cómo siempre tiene su precio. Aún así, me sentía presionada. Los intentos eran frecuentes, disfrazados de preocupación. Detrás de cada sonrisa y cada apretón de manos se escondía la intención de aprovecharse de mi dolor y mi supuesta fragilidad. Sentía que estaba rodeada de personas que medían cada palabra, no para consolarme, sino para medir la magnitud de la oportunidad de arrebatarme algo. Y fue en ese ambiente tenso que me di cuenta. La lucha por proteger el legado de Richard no sería solo contra desconocidos. Tendría que enfrentarme a adversarios más cercanos de lo que imaginaba. Las insinuaciones externas ya me preocupaban, pero nada me preparó para el golpe que estaba a punto de recibir. Una tarde, Nathan regresó de una reunión con Tom Morrison, uno de los interesados en comprar la empresa, con una expresión que no había visto desde mi infancia, seria y preocupada. «Mamá, tenemos que hablar, y no te va a gustar lo que tengo que decir», dijo que cuando llegó para reunirse con Tom, se encontró con otra persona en la sala, David Caldwell. Sí, el mismo David que se había presentado como mi protector. Hablaban abiertamente de finalizar la adquisición y de cómo asegurarse de que no me resistiera al proceso. Era como si mi destino ya estuviera decidido, y por alguien en quien confiaba plenamente. Al principio, mi reacción fue de incredulidad. David había sido amigo de Richard durante años, nos había acompañado en momentos importantes y había ayudado a construir la empresa. Pero, como explicó Nathan, todo tenía sentido. ¿Quién tenía acceso a todos los datos internos? ¿Quién conocía mis miedos e inseguridades? ¿Quién había estado insistiendo en que necesitaba ayuda para dirigir la empresa? Era un plan maquiavélico. Crear en mí una sensación de fragilidad, presentar amenazas externas y luego presentarse como la solución. Controlar la empresa sin necesidad de un golpe directo. Era la famosa historia de poner al lobo a cargo del gallinero. La revelación me conmovió profundamente. Me sentí traicionada no solo como empresaria, sino como ser humano. Darme cuenta de que alguien que había visitado mi casa, que había compartido nuestra mesa, planeaba aprovecharse de mi momento más vulnerable. Eso me dolió más que cualquier propuesta indecente de un desconocido. Nathan, por primera vez, habló con firmeza. «Mamá, si no actuamos ahora, lo perderemos todo. Puedo fingir que estoy de su lado, ganarme su confianza y descubrir hasta dónde llega este plan». Era arriesgado, pero tenía sentido. Para desenmascarar una conspiración, necesitábamos que los conspiradores se sintieran seguros. Fue en ese momento que me di cuenta. La batalla por el legado de Richard ya no era solo mía. Por primera vez en mucho tiempo, Nathan estaba a mi lado, no por interés propio, sino para proteger algo más grande que ambos. El plan era simple, pero debía ejecutarse con precisión. Nathan seguiría reuniéndose con Tom Morrison, fingiendo resentimiento por la herencia e insinuando que podría convencerme de vender la empresa. Mientras tanto, yo guardaría silencio, fingiendo no sospechar nada. Cuanto más creyeran que era vulnerable, más seguros estarían de exponerse. Después de unas semanas, llegó el momento de actuar. David me llamó para decirme que tenía una propuesta final que presentar. Acepté ir a su oficina, pero le dejé claro que quería reunirme con todos los inversores involucrados. Era la excusa perfecta para reunirnos todos en el mismo lugar. La reunión estaba programada para la tarde, cuando el edificio estaría más vacío. Al llegar,
Conocí a David, Tom y a 2 desconocidos. Las presentaciones fueron rápidas y enseguida empezaron a hablar de asegurar el futuro de la empresa y liberarme de la carga de la gestión. En otras palabras, querían quitarme el control que Richard me había confiado. Fue entonces cuando dejé mi teléfono sobre la mesa, con la aplicación de grabación claramente activa. La reacción fue inmediata. David intentó mantener la compostura, pero vi la incomodidad en sus ojos. Continué con voz firme. Quiero que sepa que esta conversación está siendo grabada y que cualquier intento de quitarme la empresa será tratado como lo que es, una conspiración para defraudar a una viuda. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. Me levanté, agarré mi bolso y antes de irme, los miré uno por uno. Mi esposo me confió este legado porque sabía que protegería lo que él construyó. Y eso es precisamente lo que voy a hacer. Salí de la oficina con el corazón acelerado, pero segura de que teníamos las pruebas necesarias para bloquear cualquier ataque futuro. En los días siguientes, mis abogados se pusieron manos a la obra. Documentaron todo, notificaron oficialmente a los implicados e implementaron medidas para proteger a la empresa de adquisiciones no autorizadas. Sentí alivio, pero también una victoria silenciosa, no solo por mí, sino por la memoria de Richard. Lo más sorprendente fue ver a Nathan pasar por este proceso. No solo cumplió con su parte del plan, sino que también demostró madurez y compromiso. Por primera vez en años, pude mirarlo y ver claras señales del hombre en el que Richard y yo siempre creímos que podría convertirse. Unas semanas después de desenmascararme, Nathan vino a visitarme con una luz diferente en los ojos. Se sentó a la mesa de la cocina, respiró hondo y dijo: «Mamá, creo que por fin entiendo lo que papá quiso decir en ese testamento». No había arrogancia en su voz, solo sinceridad. Dijo que durante esos meses trabajando en el bar, había aprendido el valor de cada hora de esfuerzo, de cada dólar ganado honestamente. Entonces me reveló algo inesperado. David, presionado por los honorarios legales y una imagen dañada, había ofrecido vender su parte de la empresa muy por debajo del valor de mercado. Nathan dijo que respondió con calma: «Necesito hablar con mi socio». Al oír la palabra socio, me di cuenta de que se refería a mí, y eso, en sí mismo, era un regalo. Recordé la carta de Richard, donde decía que confiaba en mi criterio para decidir si Nathan merecía una segunda oportunidad. Y en ese momento, al mirar a mi hijo, comprendí que quizá había llegado el momento. «Le compraremos su parte», respondí, con una silenciosa satisfacción por proteger la empresa y al mismo tiempo darle a Nathan la oportunidad de demostrar su valía. El proceso fue rápido. Pronto, David dejó la sociedad y Nathan se convirtió oficialmente en socio junior. No era un título decorativo, tendría responsabilidades, objetivos y plazos reales. Y para mi sorpresa, lo aceptó todo con disciplina. Empezó a llegar temprano, a escuchar al personal superior y a aprender cada detalle del negocio. 3 meses después, me di cuenta de que ya se había ganado el respeto de parte del equipo, no por ser el hijo del dueño, sino por estar presente, dispuesto a escuchar y ayudar. Era como si el reloj que le había dado finalmente hubiera empezado a correr. La época de la paciencia, el trabajo duro y la construcción. Por supuesto, sabía que el camino por delante aún sería largo. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Pero ver a Nathan trabajando codo a codo conmigo, protegiendo el legado de Richard, fue una de las mayores satisfacciones que la vida me pudo dar. Y al final, me di cuenta de que esta historia no se trataba solo de herencias ni de negocios. Se trataba de reconocer quién está realmente dispuesto a luchar a tu lado, de comprender que la justicia y la redención pueden ir de la mano. Y, lo más importante, de saber que la verdadera riqueza no está en lo que recibes, sino en lo que aprendes. Historias como la mía nos recuerdan que, al final, lo que realmente queda no son posesiones ni figuras, sino lo que construimos con nuestras decisiones y las personas que deciden quedarse con nosotros incluso en las dificultades. A veces, proteger lo que amamos requiere firmeza,
Otras requiere dar una segunda oportunidad y reconocer el momento oportuno para cada cosa. Es un arte que solo el tiempo enseña. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces en tu vida has tenido que cerrar una puerta para que otra se abriera con más seguridad? ¿No es hoy el día para observar a quienes te rodean y evaluar quién merece realmente tu confianza? Quizás sea hora de proteger lo que es tuyo, no solo con muros y candados, sino con decisiones firmes y valientes. Piensa también en las segundas oportunidades. Hay personas que, tras caer, se levantan con más fuerza y con más conciencia. Pero también hay quienes, a pesar de todas las oportunidades, repiten los mismos errores. Reconocer la diferencia puede salvar no solo tu patrimonio, sino también tu tranquilidad. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar o te recordó algo que hayas vivido, compártela en los comentarios. Quiero escuchar tu experiencia porque historias como estas nos unen y nos fortalecen. Y no lo olvides. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y mantente al tanto de cada nuevo video. Aquí, cada historia es una invitación a pensar, sentir y, quién sabe, a transformar tu propia vida.